Gloria al Rey. Bien, mis queridos hermanos, vamos a la palabra del Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor, vamos a buscar Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, versículos del 13 en adelante. No tiene que perder por nada del mundo la bendición de la palabra del Señor. Dios tiene tantas cosas para nosotros. Dios habla a nuestros corazones. Dios bendice nuestra vida y las cosas son más claras a través de la palabra del Señor. Nos ponemos en pie, por favor. Evangelio según San Marcos, por favor. Vamos a leer la palabra. Amados hermanos, miren, a leer la palabra y el tema de ahora es: la maldad no entra en el hombre, sino que sale de él. Dígalo conmigo: la maldad no entra en el hombre, sino que sale de él. Vamos a leer la palabra, lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera, no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Versículo 19, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía siendo limpios todos los alimentos. Versículo 20 dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Leamos una vez más el versículo 23, por favor. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, queremos suplicarte, Dios, que nos hables al corazón, que nos bendigas ahora con el entendimiento de tu palabra. Ayúdanos, Dios, a que podamos quitar toda distracción de nuestra mente, de nuestro entendimiento, y podamos fijar nuestro entender en ti, Señor, en la palabra. Habla a nuestro corazón, te lo suplicamos, Dios. Nada somos si tú no nos hablas. Nada somos si tu Espíritu Santo no toma el control en este momento. Así que te suplicamos, háblanos al corazón. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. De todo el capítulo 7, mis queridos hermanos, o la mayor parte del capítulo 7, habla sobre un encuentro que el Señor Jesucristo tuvo con un grupo de fariseos y escribas. Y resulta que estos no eran cualquier grupo, ¿verdad? Sino que eran fariseos y escribas que habían venido desde Jerusalén, porque Jesucristo ya tenía fama, ya había hecho milagros y había confrontado a los fariseos de la localidad, y principalmente en Galilea, y no habían podido hacerle frente, sino que todo lo contrario, habían quedado callados, y las personas decían que nadie ha hablado como con la autoridad que él habla y los señales que ha hecho. Entonces estos vinieron porque querían tomarlo, pillarlo en algo, en algún error, porque deseaban que el Señor cometiera errores y para poderlo atrapar, e inclusive ellos no solamente querían meterlo preso o querían expulsarlo de la ciudad, sino que querían matarlo, porque estaba distorsionando todo lo que ellos entendían como la vida religiosa. Estaba sacando de sus manos y de su vida diaria y de la manera como ellos vivían su fe, lo estaba sacando y los estaba exponiendo a ellos como hipócritas. Les dijo el Señor en varias ocasiones: sepulcros blanqueados. Juan el Bautista les dijo a ellos: engendros de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Entonces realmente contentos no estaban porque les estaba destruyendo el status quo que ellos tenían. Y entonces, amados hermanos, ellos vieron que los discípulos no se lavaban las manos para comer. Y esto, amados, para nosotros pues sí, ay, qué sucios, ¿verdad? Pero ¿y qué pues, verdad? En la carrera quizás ni nosotros nos la lavamos, sino con un poquito de gel, ¿verdad? Y ahí vámonos. Pero en ese tiempo sí había un problema. ¿Por qué? Porque los fariseos
y todos los religiosos habían ido agregando a la ley, tenían comentarios para la ley y estos los hacían, les daban tanta validez y tanta autoridad como que fuese la misma Biblia. Y entonces ellos forzaban a la gente, forzaban a todos los hombres a que hicieran, a que cumplieran esos agregados a la ley como que fuese la palabra de Dios misma. Y entonces, amados hermanos, estaban hablando de que situaciones que no tenían inspiración, que no tenían revelación, que no tenían el poder de Dios, la gente tenía que hacerlo y cumplirlo cual si lo tuvieran. Si bien es cierto, el Señor les dio ciertas ceremonias, pero era principalmente para que el hombre identificara que había suciedad dentro de él, que había corrupción dentro de él y que debía, a través de la ayuda de la palabra y a través del Espíritu Santo, ellos poder cambiar su interior. El Señor les había mostrado a ellos en toda la Biblia, ya vamos a ver unos cuantos versículos al respecto, que Dios busca el interior. Dios desea los cambios desde el interior hacia el exterior, nunca al revés. De nada sirve un buen comportamiento si por dentro estamos pudriéndonos de hacer lo malo. De nada sirven las palabras amistosas cuando por dentro yo lo que quiero es matar a la persona que estoy saludando. Dios ve el corazón. Entonces, este grupo de religiosos habían cambiado lo interno por lo externo, por lo que es fácil. ¿Verdad? Podemos nosotros mostrarnos como personas sumamente religiosas, pero delante del Señor nosotros estamos al descubierto quiénes verdaderamente nosotros somos. Entonces a veces nos dejamos llevar por todo el planteamiento del mundo y del mundo religioso y participamos muchas veces de eso y nos fijamos en el vestido de alguien, en lo exterior y no nos damos cuenta o lo que al contrario, queremos vestirnos correctamente pero por dentro estamos todos mal. Entonces eso hacía y a eso le daban énfasis en este tiempo. Y fíjense que Dios había establecido desde el Antiguo Testamento que busca el corazón. Y póngame atención a esto porque esto sigue teniendo la misma vigencia. No era algo nuevo, es que era el Evangelio, era algo diferente. No, Dios le había aclarado a su pueblo que él buscaba su corazón. Fíjense lo que dice Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y ponga atención que Dios ya llamaba a su pueblo para que pudiese él buscar a Dios de corazón. Y dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires, oiga esto, a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero ¿qué dice ahí? Pero Jehová, ¿qué mira? El corazón. Jehová mira el corazón. Entonces estamos hablando que todas estas escrituras ya estaban vigentes. El Nuevo Testamento no estaba escrito, pero sí el Antiguo. Y era una referencia para ellos. Ellos debían de entender que Dios mira nuestro interior. Ahora busque el primer libro de Reyes, por favor, capítulo 8, versículo 37. Mi intención al que veamos estos versículos es que entendamos que los fariseos, los escribas y los sacerdotes, todos los religiosos de la época ya tenían el conocimiento que Dios buscaba el corazón. Dice, oiga esto, versículo 39, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. O sea, Dios desde el principio buscaba el corazón, buscaba una transformación, buscaba un estilo de vida diferente desde el fondo, desde el interior. Y vea por favor Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. El libro de Deuteronomio es conocido como la repetición de la ley. Oiga lo que dice. Ahora pues, y aquí habla de los sentimientos del pueblo para con Dios. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios. ¿Qué dice ahí? Con todo tu corazón y con toda
tu alma. Entonces, amados, los religiosos conocían que Dios deseaba que su actuar viniera desde el fondo de su corazón. Ahora, pues sí, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo hoy? Está bien que haya regañado a todos los fariseos, que los haya exhibido, pero ¿qué tiene que ver conmigo esto ahora? Fíjense que el hombre de este tiempo, y cuando usted lee un par de escritos de psicología y todo esto, gente que estudia la cultura y que estudia el comportamiento del ser humano, ellos llegan a la conclusión que el ser humano no es malo en sí mismo. No, somos buenos. Lo que pasa es que hemos tenido malas experiencias. Y entonces consideramos que el hombre nace bueno. Inclusive cuando buscan a un asesino o alguien que ha cometido un delito, tratan de buscar en su pasado para justificar al hombre. Y entonces dicen, algunos las situaciones de su pasado disminuyen su pena y el hombre sigue creyendo que somos buenos en sí mismo. De hecho, nosotros como papás consideramos que nuestros hijos son buenos, son lo más hermoso de la tierra, ¿verdad? Y quien diga lo contrario es porque no los conoce. Pero la Biblia tiene su propia definición y el detalle, amados hermanos, es que nosotros podemos pensar o creer todo lo que el mundo nos diga, pero nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios y buscar en la palabra de Dios cuál es la opinión de Dios, la cual nunca cambia. La opinión de Dios nunca cambia. Y como Él nos conoce hasta el fondo de nuestro corazón, y Él sabe el pasado, el presente y el futuro, y Él forja todas las cosas para que por medio de las cosas que sucedan, sean buenas o sean malas, se cumpla su voluntad. Es Él a quien nosotros tenemos que preguntarle, Él quien nos tiene que decir a nosotros cómo somos nosotros, cómo es nuestro corazón y cómo desea que nosotros seamos y qué armas la Biblia nos da para que nosotros podamos ser mejores personas de lo que nosotros entendemos. Entonces, amados hermanos, el hombre en este tiempo, y eso yo creo que no podremos nosotros pensar que no es cierto. Primero, considera que no es malo en sí mismo. Segundo, el hombre no está acostumbrado a aceptar su responsabilidad. Le tira tal como lo hizo Adán y Eva, ¿verdad? Cuando llegó el Señor y le dijo a Adán, ¿qué has hecho? Oh, la mujer que me diste. Y llegaron a la mujer, es la serpiente. Y la serpiente, pues ni modo, tuvo que cargar con la culpa, pero ellos eran culpables de lo que hicieron. Y ninguno de los dos salió sin su castigo. Y por eso, amados hermanos, el hombre debe entender quiénes somos, cómo somos, por qué nosotros tendemos a hacer lo malo. No es cierto, mi amado hermano, que el ser humano hace lo bueno, le sale así de inmediato. No, el hombre tiende a hacer lo malo. Mire lo que dice, por favor, Romanos capítulo 3, versículo 10, y veamos cuál es la opinión de Dios respecto a la humanidad. No hablo de usted solamente, sino que hablo de toda la humanidad. Vea lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 10. Y aquí es bien tajante. Versículo 10 dice, como está escrito. ¿Qué dice ahí? No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay, ¿qué dice ahí? Ni siquiera uno. En ese ni siquiera uno estamos contados nosotros. No, yo sé que si le preguntaran a usted, mire, ¿y usted cómo se considera? Porque nadie verdaderamente se considera malo, ni los peores, supuestamente los peores hombres de la historia. Si les preguntan, no, ¿cómo se considera usted? No, yo soy una buena persona, lo que pasa es que nadie me entiende. Lo que pasa es que soy diferente. Y la Biblia dice que no hay ni siquiera uno. Y entonces, en consecuencia, que no hay ni una sola persona buena desde que pecó en el huerto. Miren lo que dice el versículo 23 de ese mismo capítulo. Dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Y por eso es que la humanidad está separado. Y entonces, por más que el hombre quiera justificarse a sí mismo, por más que el hombre quiera hacer las cosas que él quiera y justificarse que el otro tiene la culpa, que el gobierno tiene la culpa, que mis padres, el problema es que mis padres me abandonaron, que mis padres hicieron esto, que la sociedad, usted puede culpar a quien usted quiera. Pero el problema es que vimos los versículos al principio que el Señor Jesucristo dice que no es lo que entra en la boca del hombre. Si bien es cierto, ahí Marcos hace una referencia diciendo que Jesucristo estaba haciendo limpio todos los alimentos, pero cuando usted ve los evangelios sinópticos, se estaba refiriendo no solamente a lo que usted introduce en su boca, sino que le estaba enseñando que la maldad está dentro del corazón del hombre. Que todo lo que hacemos, amados hermanos, tiene su fuente interior. Que si bien es cierto, cuando nos juntamos con las amistades incorrectas, nosotros aprendemos y diversificamos la maldad que llevamos nosotros por dentro. Pero, amados hermanos, Dios está deseando. Y por eso es que la Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. La palabra mundo no se refiere a los pajaritos, no se refiere a toda la creación, sino que está hablando de las personas, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿y entonces por qué los fariseos se lavaban tanto las manos? Ellos estaban, oígame bien, ellos estaban haciendo una especie de pequeñas ceremonias antes de comer. Era tan increíble, amados, que ellos tenían que lavarse tantísimas veces las manos, ambas manos, y por eso es que ellos no podían lavarse solo la mano, sino que necesitaban de alguien que estuviera derramando agua por mucho tiempo para que ellos pudiesen lavarse las manos. Lavaban una y otra vez los utensilios que utilizaban para comer, porque ellos querían expresar la pureza en la cual ellos vivían, sin darse cuenta, oiga bien, sin darse cuenta que de nada servía la pureza exterior, porque su interior estaba corrupto. Entonces, cuando es nuestro interior el que está corrupto, no importa lo que hagamos. No importa, imagínese usted que le preparan de repente la bebida más sabrosa, la que a usted le gusta, pero se da cuenta que están tomando un vaso que está sucio y que el fondo está hasta negro. Y aunque le sirvan la bebida más sabrosa, ese vaso en el fondo negro, ¿usted qué hace? Y se lo dan, tome. ¿Qué diría? ¿Se lo tomaría? No creo. Definitivamente. ¿Por qué? Porque el fondo está sucio. El corazón del hombre, el fondo del hombre está sucio. Y trata, amados hermanos, con buenas obras, trata de hacer cosas buenas exteriores para cubrir, para tapar la podredumbre que llevamos todos por dentro. Pastor, yo no soy tan malo. Pregúntele al Señor. Si usted si quiere comparar con la gente, con las personas que usted tiene a su alrededor, va a encontrar personas que aparentemente son mejores que nosotros y otras que aparentemente son peores. Pero si nosotros pudiésemos escudriñar el corazón de todos, incluyendo este servidor que usted tiene por dentro, mire, camisita blanca, ¿cómo será mi corazón? No le voy a contar. Ya la Biblia le cuenta. Entonces los fariseos querían emular, querían imitar lo que dice Ezequiel. Mire qué precioso este libro, esta porción de Ezequiel. Ezequiel 36, versículos del 25 en adelante. Ellos querían mostrarle a los demás que ellos hacían eso, tratando de mostrar una limpieza interior. Pero solamente en el ámbito exterior, dice versículo 25, esparciré sobre vosotros, como dice, agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Veamos el 26, por favor. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros,
y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Se da cuenta que lo que Dios dice que va a hacer no es algo con agua normal, porque el agua normal no hace eso, sino que estamos aquí ante la presencia de la palabra de Dios, que dice que Él mismo va a hacer algo especial en el corazón del hombre. Y vea lo que dice el versículo 27: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pero entonces Él dice, no dice, le voy a limpiar las manos, le voy a cambiar las costumbres culinarias, sino que lo que aquí dice que va a cambiar nuestro corazón. Y amados hermanos, cuando nosotros conocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, no se hace una limpieza física, no se hace una limpieza exterior, sino que verdaderamente lo que sucede, lo que acontece, es una limpieza interior, un cambio de vida. En Juan capítulo 3, versículo 3, no lo busque. Dios le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, porque Nicodemo era uno de estos que creían eso. Si bien es cierto, Nicodemo tenía la curiosidad y había visto en Jesucristo un cambio, una persona diferente, pero él seguía, oiga bien, seguía sosteniendo su religión. ¿Y sabe qué? El problema de la religión, mis queridos hermanos, y de creer que nosotros por cumplir una religión somos diferentes, oiga y ponga atención a esto. El problema es que de considerar que yo por portarme bien, yo soy agradable ante los ojos del Señor, es que estoy pensando que obras humanas se comparen con las exigencias de Dios. Quiero que comprenda esto, por favor. Los fariseos, y el problema de los fariseos era que ellos consideraban que podían ser, ponga atención a esto, tan justos que Dios los iba a salvar. Consideraban ellos ser tan buenas personas, póngame atención por acá, que ellos no necesitaban el favor de Dios para poder ser justos. Y ahora encontramos en la vida de los hombres, una y otra vez, encontramos en la vida de los hombres la consideración que de alguna manera nosotros vamos a poder agradar a Dios con nuestros hechos. Y no contemplamos y no pensamos que es algo diferente, algo que tuvo que haber sucedido en nuestro corazón, algo que tuvo que haber sucedido en nuestro interior, para que así, a través de la palabra y a través de lo que dice Ezequiel, el Espíritu Santo viniera y cambiara nuestra vida. Y nosotros fuésemos parte de un cambio totalmente diferente que nos haga tener las manos limpias delante de Dios, tener un corazón limpio delante de Dios, porque ha sido Dios mismo, oiga bien, quien ha ejecutado la limpieza espiritual de manera que yo pueda, por su favor, presentarme limpio delante de los ojos de Dios. De otra manera, amados hermanos, nosotros quedamos totalmente desarmados, cual desarmados estaban todos los fariseos, cual desarmados han estado todos, absolutamente todos los religiosos de la historia. Amados hermanos, cuando nosotros pensamos de religión, y usted podría decir, ¿qué cantidad de religiones y qué tipo de religiones hay? ¡Wow! ¡Cuánta variedad de religiones! Amados hermanos, usted puede resumir las religiones en dos tipos, solamente de dos tipos. Una, que favorece el mérito humano, que se gana la gracia de su Dios a través del mérito humano, a través de las obras. Ahí usted puede meter a todas las religiones que usted quiera. Y la otra, que es la que la Biblia nos muestra, la religión o la fe que agrada a su Dios por misericordia, en la cual el propio Dios tiene que actuar para que nosotros podamos tener un nivel diferente. A eso se refiere la Biblia cuando habla de nacer de nuevo. La traducción correcta es nacer de arriba, no de la tierra. No hay cambios dentro de usted que puedan ser agradables a Dios, sino es Dios quien los ha generado.
¿Se comprende eso? Usted puede portarse bien por un tiempo. La Biblia, el Señor Jesucristo dijo de la historia de un hombre que estaba poseído por un demonio y de repente el demonio se apartó de él y se fue a descansar. Y ahí podemos nosotros darnos cuenta que los demonios ocupan mucho de su energía para poder poseer un cuerpo. Y que después el demonio dijo, no voy a regresar a mi casa. Y entonces que la casa de él no era una casa física. Tampoco crea que es el infierno, amados hermanos. El infierno no es la casa de los demonios, ni es el cuartel general del diablo. No, el diablo no quiere ir ahí. El diablo tiembla cuando se le dice del infierno y del lago de fuego. No es un lugar de paseo para los impíos. No, es un lugar de condenación. Nadie, oiga bien, nadie sus 5 sentidos quiere ir al infierno. Porque es un lugar donde nunca parará de sufrir. Entonces dice el Señor que este demonio regresó al hombre y cuando el demonio se apartó, dice que encontró su casa limpia, barrida, arreglada. ¿Por qué? Porque la influencia demoníaca se había apartado de él. Pero él regresó el demonio y dice la Biblia que regresó con 7 demonios más. De tal manera que el postrer estado de este hombre fue peor que el primero. Así, oiga bien, así son todas las obras que nos nacen del Espíritu Santo. Así son todos los cambios que nos nacen del poder de Dios. No llegan a Él. No son cambios que dan vida. Porque, amados hermanos, la Biblia dice en Efesios 2, 8 y 9, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y el versículo 10 todavía nos explica más. Dice que nosotros somos hechura suya. Y fíjense qué precioso, porque la palabra hechura, cuando usted lo busca en el griego, es la misma palabra que se ocupa para hablar de poema. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, oiga esto, Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso es que cuando nosotros nos portamos bien siendo creyentes, pensando en Él, amados hermanos, el poder de Dios, el mismo poder que nos salvó, es el mismo poder que nos hace ser mejores todos los días cuando usted depende únicamente de Dios. Amado, cuando no hacemos eso, nos cansamos. Cuando hacemos buenas obras en la carne y nos hemos alejado de la palabra de Dios, nos hemos alejado de congregarnos, nos hemos alejado de la oración y queremos tener buenos hábitos. Ponga atención a esto, queremos tener buenos hábitos. Eso no es más que eso, hábitos. Y tarde o temprano nuestra carne, en la cual todavía vivimos, porque aunque tenemos una nueva naturaleza, vivimos en este cuerpo. Y este cuerpo está lleno de hábitos malignos. Y solo saldremos de ellos cuando le permitimos al Espíritu Santo tomar control de eso. Amados hermanos, no es aquí mi intención hablar sobre el mundo religioso. Al contrario, mi intención es hablar de que todos y cada uno de nosotros tenemos un interior lleno de suciedad. Mientras estemos en este cuerpo, no podremos abandonarnos, no podremos dejar esto mientras sigamos en este cuerpo. Y el enemigo va a tratar de aprovechar esa debilidad y nos va a tentar una vez más, amados hermanos, vienen pruebas, vienen dificultades y muchas veces las mismas pruebas, oiga bien, se transforman en tentaciones porque lo que el enemigo quiere es que nosotros caigamos, seamos presa de nuestra debilidad y golpea, oiga, aunque golpee nuestro cuerpo, aunque golpee nuestros ingresos, nuestra familia, lo que el enemigo está golpeando es nuestra fe. Y cuando nos desligamos de Dios, por así decirlo, nosotros volvemos a ese pozo oscuro de nuestro corazón. Y tarde o temprano vamos a volver a hacer las mismas obras de las cuales un día Dios nos rescató. ¿Está conmigo? Por eso es que el Señor les dijo tan claramente, les dijo, no es lo que entra en la boca del hombre lo que le contamina.
Porque Él nos mostró el proceso que todos conocemos. Entra a la boca y va a la letrina. Usted se deshace de lo que se coma, sea cerdo, sea carne, sea lo que usted quiera. Lleva un proceso natural. Pero lo que sale de adentro, de ahí salen todos los malos pensamientos. Y yo quiero que comprenda esto. El Señor le explicó a los discípulos, porque los discípulos, después del pleito que tuvo el Señor, de la discusión que tuvo con los fariseos, se acercaron y se apartaron y le dijeron: Señor, explícanos eso, ¿cómo está? ¿Por qué? Porque el pensamiento de la época era así, exterior. Veían a los fariseos cuando estaban ellos ayunando, se pintaban la cara de blanco, se ponían en las esquinas de la calle y comenzaban a orar. El Señor Jesucristo mismo nos cuenta la historia de dos hombres. Uno llegó, un publicano, un cobrador de impuestos llegó y sabía que estaba presionando, sabía que estaba haciendo lo malo, estaba presionando a su pueblo y haciendo lo malo. Y él estaba en una esquina y sabía y estaba orando y le estaba pidiendo al Señor. No podía decirle otra cosa, sino que Señor, y se daba golpes de pecho y decía: Señor, sé propicio de mi pecador. Y a la par estaba un fariseo, uno de estas personas, y decía: Señor, y dice la Biblia, y el Señor Jesucristo mismo dice, y se decía a sí mismo. O sea, estaba tan desconectado con Dios que no hablaba con Dios cuando oraba, sino que hablaba consigo mismo, como algunos de ustedes probablemente hacen y dicen que oran. Y entonces se decía a sí mismo, dice el Señor: gracias, Señor, por ser quien soy. Yo le puedo dar muchas gracias al Señor, pero no darle gracias por ser quien soy. No, yo le pido al Señor ser cada día mejor. Sé que soy, con la misericordia del Señor, soy un poquito mejor que lo que fui ayer, pero sé que no puedo ser mejor de lo que debo ser mañana, porque el poder de Dios está en mí, y mientras yo me tome de ese poder, yo voy para arriba. La Biblia dice, oiga bien, la Biblia nos enseña que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y si no caminamos así es porque nos desligamos. Amados hermanos, pastor, y en medio de las pruebas se puede prosperar. ¿Usted qué piensa? En medio de las dificultades se podrá prosperar. Por supuesto que sí. Esta pandemia nos ha mostrado. Hay gente, amados hermanos, que solo se enconchó y sufrió. Pero hay gente, hay personas que crecieron increíblemente, y la pandemia fue lo mejor que les pudo haber pasado. ¿Por qué? Porque tuvieron que quitar la vista del trabajito que tenían y empezaron a buscar y encontraron la fuente de la bendición. Ahora, ¿cómo somos nosotros todos los días? Porque si nosotros descuidamos nuestro interior, oiga bien, si descuidamos nuestro interior, si descuidamos nuestra relación con Dios, si no dependemos diariamente del Espíritu Santo, tarde o temprano, nuestra carne surgirá. Y hablaremos como hablábamos antes y haremos las mismas cosas que hacíamos antes. Yo tengo más que comprobado que la persona que se aleja del Señor vuelve a lo mismo y está peor. El que era alcohólico vuelve a beber, el que era infiel vuelve, y peor sus infidelidades. El que era drogadicto vuelve a las drogas. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios que nos sacó de allí. Era nuestra carne lo que nos tenía allí. Y si el poder de Dios se vuelve ausente en nuestra vida, nuestra carne allí está, y entonces vamos a volver a lo mismo. Pastor, pero es que yo no puedo hacer otra cosa. Miren mis papás, miren lo que me pasó, mire esto. Hay una historia de dos hijos, del mismo padre, por supuesto. El padre era un delincuente. Llevaba muertos en su lista más de 18 personas. Lo atraparon, lo descubrieron, lo atraparon y lo metieron preso, y está esperando ejecución. Sus dos hijos, el mayor, sigue los pasos del papá. Delincuente, drogadicto, perteneciente a una banda delincuencial. Lo busca la policía. El hijo menor
se convirtió al Señor. Es líder de una iglesia. Es un hombre próspero. Pero lo que más llamó la atención, oiga eso, lo que más llamó la atención es que cuando entrevistaron a los dos hijos, porque llamaba la atención de un mismo padre, dos hijos tan diferentes, y cuando entrevistaron a los dos, al final ambos dijeron la misma frase: pude haber hecho otra cosa. Uno dijo: pude haber hecho otra cosa más que ser igual a mi papá. Y el otro dijo: pude haber sido otra cosa más que ser una persona diferente a mi papá. Amados hermanos, no me diga que todo está destinado. No me diga, por favor, que porque nació en una familia de un tipo o que nació en un lugar donde se vende droga, donde se practica eso, de una familia de alcohólicos. Yo vengo de una familia de alcohólicos, donde mi bisabuelo, al cual conocí, papá Julio, murió de 117 años, era alcohólico. Papá Carlos era alcohólico, era mi abuelo. Mi papá, Abelardo Chávez, era alcohólico. Yo era alcohólico, pero ya cumplí 24 años de no beber y ninguno de mis hijos bebe. ¿Por qué? Porque le pedí al Señor, gloria a Dios. Un día me rendí al Señor y le dije: Señor, aparta a mis hijos de esto. Rompe esta cadena de maldad. ¿Y saben qué hace Dios? La rompe. Si tú te rindes a Él. Pero a pesar de que Él rompe eso, tú no debes olvidar el pozo que está dentro del corazón humano, oscuro. Pastor, pero yo insisto, yo no soy tan malo. No, pastor, yo no, usted está equivocado. Amados hermanos, mire, cada uno de los creyentes, aquellos que verdaderamente hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, somos lo que somos, no porque somos buenos. Seguimos siendo lo mismo, pero con la intervención de Dios. Mire por favor lo que dice Tito capítulo 3, versículos del 5 al 7. Vea, ponga atención a esto. Dice: nos salvó, hablando del pasado. ¿Cuántos salvos hay en este lugar? Levante la mano por favor. Gloria al Rey. ¿Sabe? Dios le salvó, no le salvará. Dios ya le salvó. ¿Tenemos claros eso? Si usted ya es creyente, su salvación está en el pasado y se va a consumar en el futuro. ¿Sí? Y no nos salvó porque nosotros merecíamos ser salvados. No, hombre, este no lo puedo dejar perder, es una tan buena persona que aquí tiene que estar conmigo. No. La Biblia dice que nos dio vida cuando estábamos como muertos en delitos y pecados. Ahora sigamos. Vea lo que dice versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por ¿qué dice ahí? Por su misericordia. Y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Estamos hablando del nuevo nacimiento. Veamos el versículo 6 y ponga atención por favor. Si usted no ha nacido de nuevo, a mí no me venga con cuentos. No, fulano es creyente, lo que pasa es que no ha nacido de nuevo. Eso no existe. O es creyente, nacido de nuevo, o no es creyente. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados, oiga, llamados justos, ¿por qué? Por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Nos ha hecho herederos. Y entonces, pastor, ¿por qué me tengo que estar cuidando tanto si Dios ya me salvó? Y mi salvación está en las manos de Cristo, por lo que dice Jeremías. Amado hermano, por lo que dice Jeremías, véalo, Jeremías 17, mire qué interesante lo que dice Jeremías. ¿A quién cree que se refiere? ¿Quién es? Levante la mano quien tiene un corazoncito. Pues a usted se refiere y a mí. Dice: engañoso es el corazón. ¿Qué dice? Más que todas las cosas. Y no se queden engañosos, sino que es. O sea que lo engaña de una manera perversa. Amados hermanos, mire, y no solo engaña al vecino, sino que se engaña a usted misma, a usted mismo. Le ha permitido tener hábitos, oiga, vida pecaminosa, y sabe que eso le puede causar la muerte física, pero sin embargo hace que usted siga deseando. Cuando la Biblia habla de corazón, no se refiere a la válvula que está bombeando sangre.
sino que estamos hablando de nuestro entendimiento, de nuestro ser, donde están todos nuestros pensamientos, donde aprendemos, donde decidimos hacer las cosas. El pueblo hebreo o los escritores del Antiguo Testamento señalaban las emociones, oiga esto, las emociones no en el corazón, porque para ellos el corazón siempre fue la mente, sino que ellos ponen los sentimientos en las emociones, en el vientre, en las entrañas. Y por eso es que cuando usted tiene miedo, le duele el estómago. Cuando usted está emocionado, le duele el estómago. Pasa algo dentro de usted. Sea alegría o sea tristeza, aquí en esta parte se siente. Pero la maldad la tenemos aquí, ve. Las decisiones nuestras están aquí. Y dice que, describiendo lo que tenemos aquí, dice que es engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y mire la pregunta, por eso es que, amados hermanos, no se confíe de nadie, no se confíe de ningún ser humano. La Biblia dice, cuídate de la que duerme a tu lado. Ya, si dice eso, amado hermano, es para que, óigame. No, mi amigo del alma, espérese que lo pongan a prueba. Espérese que haya dinero de por medio, allí sí que se acaba todo, mire. Entonces dice, ¿quién lo conocerá? Y Jeremías nos da la respuesta. Yo, Jehová, que escudriño el ¿qué dice? ¿Por qué cree que dice la mente? Porque ¿qué es engañoso? El corazón. Entonces, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla de corazón? A la mente. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Porque al final de cuentas, amados hermanos, lo que hacemos exteriormente lo pensamos adentro, lo planificamos adentro y le ejecutamos con nuestros miembros. Pastor, ¿y el cuerpo es malo? Ya le he dicho, el cuerpo no es malo, mi hermano. El cuerpo es como el dinero. ¿El dinero es malo? Póngame toda esa maldad aquí, mire. Vamos a comprar un tratado, necesitamos hacer tratado. No, el dinero no es malo. El dinero no es ni bueno ni malo. Amén. Es la mente del que lo usa, que lo ocupa ya sea para ayudar, para pagar sus deudas, para comprar droga, etc. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros pensamos en todo esto, y pensamos en lo engañoso que es nuestro corazón. Y que el fondo de nuestro corazón, nuestro cuerpo, es perverso. Nuestra mente es perversa. No podemos confiarnos de nadie, ni de nosotros mismos. La Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Si los supuestos superreligiosos que llegaron de Jerusalén a cuestionar al Señor Jesucristo fueron encontrados de la misma manera en pecado, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Dónde quedaríamos nosotros sin la ayuda de Dios? Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuándo fue la última vez que usted, voluntariamente, sin estar en la iglesia, sin estar en la hora del culto, abrió su Biblia y leyó? Aunque sea la lectura loca, ¿verdad? A ver qué me sale. Y ahí usted encuentra cualquier versículo y saca sus propias interpretaciones. Aunque sea así, ¿cuándo fue la última vez? Porque la Biblia dice que para nosotros es lámpara y luz. Y sin Cristo estamos en la oscuridad, necesita la lámpara, necesita la luz. Y un poquito de luz una vez a la semana aquí, amado hermano, no le va a alcanzar. Tiene que buscarlo. Tiene que buscarlo. Tiene que desear ser como el Señor. Amados hermanos, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 en adelante, 2 versículos.
Porque yo no sé, amados, a mí me da tristeza, pues yo entiendo que algunos no tuvieron hábito de lectura, que crecieron sin que nadie les enseñara o los presionara para que leyeran, y les cuesta tanto, excepto el Facebook, ¿verdad? Porque la última vez que le avisó su teléfono cuánto tiempo había utilizado en la semana, 4 horas diarias le dijeron a usted, 3 horas diarias, 5 horas diarias en el teléfono. Ahí lee, yo sé que ahí lee, pero es una lectura que no le sirve de nada. Entonces, ¿cómo cree usted? Y en 2 de Timoteo nos da una respuesta. ¿Cómo cree usted que nosotros vamos a poder ser diferentes? ¿Cómo cree usted que nosotros podemos alimentar nuestro interior y darle herramientas al Espíritu Santo para que haga personas diferentes de nosotros? Ahí está la respuesta. Dice, y yo sé que usted conoce ese versículo, toda la Escritura, ¿es qué dice? Inspirada por Dios. Mire, hay 3 cosas: la revelación, la inspiración y la iluminación. Revelación, inspiración, iluminación. La revelación es eso, la acción de Dios de sacar algo a la luz que estaba oculto. Entonces Dios se reveló, se ha revelado en la naturaleza. Luego se reveló a ciertas personas escogidas y los inspiró, oiga bien, los inspiró para que escribieran. ¿Está conmigo? Abra sus ojitos porque no creo que esté orando por mí, ¿verdad? Estos recibieron la revelación y fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir. Cuando aquí en este momento que se escribió, cuando dice toda la Escritura, se refiere en este momento al Antiguo Testamento porque el Nuevo no estaba terminado aún, no estaba escrito. Entonces ahí se refiere al Antiguo, pero ahora usted incluye al Nuevo también. Entonces dice, toda la Escritura es inspirada, es decir, que Dios habló, Dios se reveló a los hombres y les dio a través de la inspiración la capacidad de poder escribir la voluntad de Dios sin variar, a pesar del carácter de cada persona, sin variar, oiga bien, lo que Dios quería que se escribiera. Porque cuando usted ve en la Biblia, Dios no le cambió el carácter a ningún profeta. Todos fueron tristes, el que fue triste siguió triste, el que fue enérgico siguió enérgico, igual como eran, solo que sirviéndole al Señor. Pero hay un detalle que nos compete a nosotros. Y es otra acción del Espíritu Santo que se llama iluminación. Diga conmigo, iluminación. Eso es la acción del Espíritu Santo para que usted entienda la palabra del Señor. Y para eso tuvo primero que ser revelado, Dios se reveló, tuvo que inspirar a un grupo de hombres para que escribieran la palabra del Señor y ahora a través del Espíritu Santo a todos sus hijos, oiga bien, a todos sus hijos les ilumina para que puedan entender la palabra del Señor. No hay nadie, no hay ningún creyente que no tenga el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que si usted está falto de sabiduría, pídala a Dios. Si hay algo que usted no entienda, pregúntele al Espíritu Santo. Pero dedique tiempo, no que, Espíritu Santo, ayúdame a entender esto, y se va a hacer otra cosa y se olvida, nunca me hiciste entender. No, tiene que dedicar tiempo, tiene que meditar en la palabra, tiene que leer la palabra, tiene que orar. Porque dice la Escritura, dice acá el versículo 16, toda la Escritura es, ¿qué dijimos? Inspirada por Dios. Y como viene de Dios, mire qué dice ahí, es útil. ¿Para qué? Para enseñar. Y cuando dice útil, quiere decir que es efectiva para hacer eso. Útil dice para enseñar, para redarguir. Mire, la palabra redarguir es contraargumentar, es decir, que toma el argumento equivocado que usted tiene, lo vuelve hacia usted y lo dirige en la dirección correcta. Le hace cambiar de opinión, le hace llegar a la respuesta correcta, a la actitud correcta. Y por eso dice útil para enseñar, para redarguir. Mire qué dice después, para corregir. Óigame, ya estuvo de estarle gritando a los muchachos, ya estuvo de estarle, algunos golpean a sus muchachos, avergüenzan a sus muchachos, le dicen, ay, tú sos un inútil, nunca vas a entender nada, nunca vas a hacer nada en la vida. Pare con eso. Usted quiere que sus hijos mejoren, es a través de la palabra del Señor, primero puesta en usted. Y usted a sus hijos, y usted ora por sus hijos. Y entonces dice, para corregir, y después dice, mire, para instruir en justicia.
Eso instruir es para hacerlo perfecto en la vida de justicia, a fin de que el hombre de Dios, ¿cuántos hombres de Dios hay acá? Cuando oiga, está hablando de hombres y mujeres, no está haciendo exclusión acá, para que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Ay, pastor, ¿y habrá alguien perfecto? La palabra perfecto en el original quiere decir completo. No perfecto que no se equivoca, sino que completo que tiene todo lo necesario para cada día ser mejor y para hacer la voluntad de Dios. A eso se refiere. Si usted quiere ser eso, no es a través de consejería, no es a través de buscar al psicólogo. Por favor, no me mande sus hijos al psicólogo. Hoy a todos los hacen andar por la misma vereda, ¿verdad? ¿Y qué sientes, hijo? Es que siento, estás inseguro, sí, yo sé. Sal del closet. A todos los muchachos usted. No, hombre, perdóneme, yo no soy ignorante, en mi tierra yo soy abogado. Pero yo lo que he visto acá, muchachos que se arruinan yendo. Mejor vaya a quien nos hizo, a quien nos fabricó, a quien tiene la instrucción, a quien tiene todo el poder para hacernos personas diferentes. A usted y a sus hijos y a todas las personas que pueden creer en Dios. Gloria a Dios. Entonces dice, oiga bien, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y mire qué palabra más fuerte, pesada, potente. Enteramente preparado. ¿Para qué dice? Para toda buena obra, porque enteramente preparado para toda mala obra, así nacimos, amados. Nacimos preparados para hacer lo malo. Y podemos ser tan malo como malo se puede ser. Pero la palabra de Dios nos hace ser buenos como Dios es bueno. Y por eso, amados hermanos, no se deje llevar por las cuestiones externas. Es el interior que tenemos que cuidar. Pastor, pero yo me porto bien. Ok, ¿podríamos pasar en un video sus pensamientos de un solo día? Ay, no, pastor. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Mire, este mundo está destruyendo a nuestros muchachos. Este mundo, este sistema, a eso también se refiere el cosmos, este sistema que ya es un sistema anticristo. Óigame, el ministerio del anticristo viene ya dando batería desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando terminó, cuando Cristo fue tomado, comenzó. Y Pablo dice que ya está en operación el ministerio hasta que surja la persona del anticristo. Y quiere quitarnos nuestros hijos. Y quiere llamarle, y quiere que nuestros hijos llamen a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y que se normalicen en la maldad. Usted quiere combatir esto, amados. Solo no podemos. Por más marchas que hagamos, no. Solo quedamos en ridículo. Y entonces, ¿cómo hago? Fortalezca su corazón, fortalezca el corazón de sus hijos, viva conforme a la palabra del Señor, ríndase al poder del Espíritu Santo y usted va a cambiar y sus hijos van a cambiar al verlo a usted. Y cuando venga la influencia exterior, pero cuando haya visto a un padre o una madre cambiada por el poder de Dios, ellos se van a recordar y van a volver a los pasos que usted le enseñó. Eso es lo que Él promete. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuera grande no se apartará de él. No podemos evitar esta influencia. Los que están llamados a enseñarle lo bueno a nuestros hijos le están enseñando lo que no es correcto según la palabra de Dios. Y óigame, no somos los hijos de Dios los que tenemos el poder en esta tierra. La Biblia dice que el príncipe de este mundo es uno solo. Y no es Jesucristo, es Satanás. Y Satanás quiere destruir la obra de Dios. Y para terminar, el capítulo 119 del libro de los Salmos. Es un capítulo precioso, es el más largo de la Biblia, que yo le invito a que usted lo pueda leer. El Salmo 119. Es un precioso salmo, amados hermanos, y todo, desde el primer versículo hasta el último, habla de lo que es la palabra de Dios y del efecto de la palabra de Dios en nosotros. He tomado unos cuantos versículos
Con eso vamos a terminar. Vea lo que dice el versículo 2 y 3. Dice, bienaventurado. ¿Está conmigo? Bienaventurado viene del griego Macario, que no significa doblemente bendecido. Eso es escaso. ¿Por qué? Porque solamente está bendecido 2 veces. La palabra Macario viene del griego, que quiere decir feliz. Y cuando habla feliz, habla siempre de completar la labor. Yo recuerdo que cuando fui pastor del tabernáculo, que en un lugar que se llama Cara Sucia, llegaban unas niñas que estaban dentro de la escuela bíblica, y ellas vendían en el mercado. Entonces de repente me decían, nosotros estábamos prácticamente todo el domingo allá. La iglesia estaba a 113 kilómetros de nuestra casa, nosotros éramos misioneros. Y entonces, cuando ya se acercaba la hora del culto, ¿saben qué hacían las niñas? Pastor, ya es la hora del culto y no tengo para la ofrenda. Y yo siempre le decía, no te preocupes. No, ¿cómo va a creer? Y salía corriendo y iban a su canasto y regresaban las 2 niñas con un canasto lleno de bolsas con agua y amarraditas. Y yo decía, eso lo van a vender. Y mire, iban las pobres con su canasto. Y de repente regresaban las niñas, ya no cargando su canasto en los hombros, sino que lo traían en una mano. Y usted le veía el rostro. ¿Cómo cree que se veía? Feliz. ¿Y cómo estás? Feliz, pastor. Ya tenemos, y sonaban el delantal, ya tenemos para la ofrenda. Pues entonces, gracias hijo, pues entonces la Biblia dice que nosotros vamos a ser bienaventurados, vamos a ser felices porque vamos a concluir lo que comenzamos, porque sabemos que aunque vengan problemas, tenemos al Dios Todopoderoso de nuestro lado que nos va a ayudar a salir adelante, porque podemos criar a nuestros hijos en medio de un mundo perverso, porque el poder de Dios está con nosotros, porque el Espíritu Santo guía nuestra vida. Podemos hacerlo. Entonces dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios. Se refiere a la palabra de Dios. Y con todo el corazón le buscan. Como, hay que ir a la iglesia. No, ahí no está contado usted. ¿Por qué? Porque ¿qué es buscar a Dios con todo el corazón? Feliz. Con todo su esfuerzo. Mire, si hay algo que yo aprendí, amados hermanos, quizás, yo digo, quizás somos raros nosotros, pero cuando yo veo que hay un montón de gente así, un montón de hijos de Dios que priorizan, santifican su tiempo de la casa del Señor, su tiempo de servicio, no hay nada que les impida llegar, a menos que estén enfermos, claro. Pero yo fui enseñado así y vi que eso fluía en nosotros. Mi padre una vez nos llegó a visitar a la casa. Hola papá, y nosotros ya listos para irnos al culto, porque yo como era pastor, ¿verdad? Y tenía varios servicios a la semana, solo podía ir un culto a la semana a la iglesia central, y era un día miércoles. Yo no faltaba al estudio bíblico, y eso había enseñado a toda mi familia. Llegó mi papá y entonces me dijo, hola hijo, te vengo a ver. Hola papá, ¿cómo estás? Y se sentó y yo, va a ver el reloj. Y después, papá, fíjese que tengo que ir a la iglesia. Mi papá era cristiano. Pero te he venido a ver, me dijo. Sí papá, pero ¿sabe qué? Mire, en la refri hay esto, está esto, aquí está el control, ya voy a regresar. ¿Cómo vas a creer que me vas a dejar a mí? Y enojado. Entonces le digo, doctor Chávez, el único día que yo escucho palabra de Dios sentadito, sin preocupaciones, es este día. Si quiere, venga conmigo, me espera, o si quiere, yo voy a su casa después. Se fue echando rayos mi papá, pero después alababa al Señor, porque tomado de la mano y con esa actitud, tomado del Espíritu Santo, pudo ver a su hijo ser otra persona, de alcohólico, irresponsable. Lo vio cambiar. Y mi papá un día lo vi dando testimonio de mi persona. Yo no sabía que él iba a hacer eso. Y llegué y me senté, mire, yo estaba todo nervioso porque mi papá comenzó llorando y terminó llorando. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que lo primero para nuestra vida no es mi familia. Yo amo a aquella mujercita que está allá en la entrada. No hay una mujer que yo ame más. Pero antes de ella está mi Señor Todopoderoso, a quien amo con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque la amo a ella, porque amo a mis hijos, porque amo a mi familia, porque les amo a ustedes. Y lo único que le puede sostener a ustedes, a mi familia y a todo lo que yo tengo es el Señor Todopoderoso.
¿Quién quiere estar arriba? Y un corazón oscuro, sin la ayuda de Dios, no puede hacer eso. Amados hermanos, mire, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mire lo que dice el versículo 3. Bueno, leemos desde el 2 para que tenga sentido. Dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Por qué? Porque aprendemos a utilizar la mente de Cristo. Pastor, la Biblia dice que todos los creyentes tenemos la mente de Cristo, pero entienda esto, no es que usted va a tener un momento esotérico y no. Aquí está la palabra. ¿Tú quieres saber cómo piensa Dios? Esa es la palabra. ¿Quiere tomar decisiones? Lea la palabra. Busque el consejo de la palabra y usted no se va a equivocar. Y usted no va a cometer iniquidades si busca en la palabra y hace lo que la palabra dice. Ahora veamos por favor el versículo 9. Oiga esto, jóvenes de edad y jóvenes de corazón, que creo que somos todos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¡Ay, duro le doy yo, pastor! ¡Ay, que de espalda! Algunos llaman la espalda lomo. En la Biblia, lomo son la cintura. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Qué dice ahí? Con guardar tu palabra. Y dígame, ¿cómo va a guardar la palabra si no la conoce? ¿Cómo usted o sus hijos van a guardar lo que no conocen? Ahora vea por favor el versículo 11. En mi corazón, ¿en cuál? ¿Dónde? ¿Cuál dijimos que era el corazón? La mente, ¿verdad? En mi corazón he guardado ¿el qué? Tus dichos, son sus mandamientos, su palabra, para no pecar contra ti. ¿A qué se refiere eso? ¿Cómo los guardo? Así yo me voy a mandar a hacer una gorra con versículos bíblicos. Olvídese de eso. Yo tengo una camiseta, pastor, que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y allá andaba haciendo el mal. Olvídese de eso. Cuando habla, dice, en mi corazón he guardado tus dichos, es memorizar la palabra. Versículos de la palabra. ¿Y eso qué es lo que me va a ayudar? No me garantiza que no voy a pecar. Me garantiza que voy a tener la ayuda para saber de dónde agarrarme. ¿Para qué dice ahí? Para no pecar contra ti, versículo 25. Y esos son unos cuantos, amados hermanos. Ahí usted puede darse todo el gusto que quiere leyendo. Versículo 25. Usted siente que se ha muerto. Usted siente que no tiene vida. Usted siente que no tiene ni aliento. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Amados hermanos, mire, cuando yo veo estas cosas y nos veo presa de nuestros deseos carnales, nos veo presa de mis arranques de ira que me hicieron hacer esto, golpear a mi esposa, que esto, lo otro, y meterme en un lío, meterme con la secretaria, con una compañera y esto y lo otro. Amado hermano, yo digo, y que no tenemos todos la palabra de Dios. Y que no tenemos la guía del Espíritu Santo todos. Mire, hermano, ayer salimos con unos muchachos. Y un muchacho llevó su carrito nuevo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué carrito! Y qué potente y qué muchacho para meterle el pie a usted. Te iba nervioso. Pero el carrito bien le obedeció. Buenísimo. El muchacho conduce trailers. Así que el carrito lo sentía, pero yo sí sentía ya, ay, Padre Celestial, llévanos con bien, ¿verdad? Pero el carrito, pero que suelte el timón. Que lo suelte. Es una pantallota que tenía esa cosa, mira. Que suelte con el que se dirige el carro. ¿Qué cree que va a pasar? Por muy bueno que sea el carro, se va a estrellar. Eso mismo pasa en nuestra vida cuando nos soltamos de Dios. Y Dios que no nos suelta, pero muchas veces tiene que dejarnos que nos estrellemos contra la pared para que entendamos que sin Él nada podemos hacer. Y terminemos en el versículo 27. Y yo oro porque esto pase, mire mi hermano. Yo por más que grite y haga, yo no puedo hacer nada. Pero Él sí lo puede hacer si usted se rinde a Él.
Hazme entender. Repita eso. Hazme entender. Una vez más. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Pastor, a mí me cuesta. Ríndase al Señor. Permítale al Señor actuar en su vida. No se trata de que usted todo lo puede solo. Se trata que sin Él nada podemos hacer, pero se trata también que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amados hermanos, las cuestiones exteriores son buenas cuando vienen de un interior transformado. Cuando Dios cambió su corazón, todo lo demás irá cambiando. A veces quisiéramos que cambiara de un solo, inmediatamente, pero no es así. Creo que una sola persona, he conocido una sola persona. Mire, este muchacho estaba en una banda de delincuentes, tenía tatuajes. Usted sabe que en nuestros países los tatuajes tienen significados oscuros, ¿verdad? Y tenía tatuaje en cada dedo y en todos lados. Y llegó a la iglesia, mire, la esposa se quejaba de él. Ella llegaba y el niño de ella siempre lloraba, y cuando ella llegaba con el niño hasta sollozando, ¿verdad? Porque lo llevaban a escuela bíblica. Deje que sus hijos vayan a escuela bíblica. Cuando allá, todas las primeras 2 semanas llorando, pues las 2 semanas, cada vez que llegaban con el niño llorando, pues el papá venía y agarraba a la esposa y le golpeaba toda. Ahí llegaba y pastor, fíjese, no se preocupe, hermana, vamos a orar. Y entonces, bueno, yo le dije, bueno, hermana, ¿por qué no le habla a la policía? Aquí no hacen nada. Me dijo, bah. Entonces vamos a orar. Y un día hicimos una locura en El Salvador. Fue por el tiempo de un mundial. Y entonces yo le dije, hagamos algo. Porque la iglesia llena de mujeres, usted. Y unos 4 o 5 varones, no puede ser. Y entonces hicimos una locura. Un día el padre les dije, vamos a hacer una cosa, vamos a ir a comprar. Y compramos un montón de camisetas de todos los equipos. Bueno, no de todos, pero de algunos. Y colgamos, así como está aquel globo ahí, colgamos pelotas de fútbol. Y entonces, pastor, nos van a hacer pedazos, porque iglesias hiperreligiosas. Y allá nosotros teníamos un canal de televisión que funcionaba a nivel de cable local. Y toda la gente nos veía. Y entonces, mire, hicimos adentro, lo que es la parte de acá, detrás del púlpito, era una cosa, usted sabía que era fútbol, ahí habría fútbol. Y entonces invitamos a todos los varones que quisieran llegar a la iglesia. Una competencia dentro del templo a la hora del culto. Ay, me hicieron pedazos. Desde ese día le pusieron a la iglesia la cuna de Satanás. El Táber es la cuna de Satanás. Pues yo ya sabía que algo así iba a pasar. Y entonces así públicamente, si hacemos para el Día del Padre, tal fecha, hacemos la atenta invitación para todos los que quieran participar y vamos a hacer técnicas. ¿Saben ustedes lo que es eso, verdad? Que la pelota y usted que no caiga al piso. El que más haga se va a llevar $100. Cállese ya, $100. Mire, ese día tuvimos la iglesia como nunca la había visto, llena de hombres, hermano. Santo, y todas las hermanas, todas se vistieron, todas se pusieron de servidoras, así es que todas las sillas estaban llenas de varones, y mire, y nos echamos todo el servicio, oiga bien, todo el servicio, tecniqueando a ver quién ganaba. Total, terminó todo eso, se sentaron, y entonces comencé a predicar. Ese día se convirtieron 20 varones. Mire, hermano. Para el tiempo de la guerra, allá en mi país había un batallón que se llamaba Batallón de Reacción Inmediata. Esos 20 varones se convirtieron en mi batallón de reacción inmediata. El alcalde nos lo pedía prestado cuando hacía actividades. Pastor, ¿cree que nos pueden colaborar con esto? ¿Cómo no? Le dije, ¿cómo no? Y estaban súper instruidos. Y mire, amado, me tildaron de lo que sea. Pero a partir de ahí, todas las iglesias empezaron a hacer locuras. ¿Por qué? Porque la gente cree que es dinero lo que necesitan, que es un trabajo lo que necesitan, que es salud lo que necesitan. No entienden, no saben lo que necesitan. Y el Señor continúa con sus manos extendidas. Venid a mí los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Dios puede cambiar tu interior.
Dios puede hacerte un hombre fuerte, una mujer fuerte, un hijo de Dios fuerte. Pero requiere que te rindas a Él. Requiere que te rindas a Él. Si tú te rindes en Él, Dios va a ser en ti una persona que muchos van a decir, mira, y fulano o fulana, ya la viste, cómo ha cambiado. Y usted podrá decir en ese momento, el poder de Dios en mí. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, que bendigas a cada uno de los hermanos que están acá, Señor, y de las personas que nos han visto, que están con nosotros a través de las redes sociales. Hoy, Padre, te suplico que nos bendigas y que tu Santo Espíritu haga la obra. Antes de comenzar a cantar con el grupo, sigan tocando, por favor. Quiero pedirles a todos acá en el templo que nos pongamos en pie. Y que todos los que nunca lo hayan hecho, y si hay alguien a través de las redes sociales que nunca haya recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, quiero invitarle que repita esta sencilla oración. Si usted no lo ha hecho, por favor, hágalo ahora. No espere otro día, este es su día. Ese es el día de salvación. Y repita conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Dios, por haber enviado a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Vamos a cantarle al Señor.